Hola, muy buenos días. Dadas las dificultades que ha generado la regresión lineal, he decidido hacer un tutorial por video para que queden información registrada y puedan irse guiando con todo esto. A continuación les voy a hacer el ejemplo de la práctica de laboratorio número 2, que fue algo que hicimos en clases también, pero que creo que vale la pena nuevamente repasar para que lo tengan todas y todos para poder terminar sus regresiones lineales con el ejemplo que estamos haciendo en el laboratorio 6. Recuerden que lo que nosotros necesitamos encontrar y lo que necesitamos buscar es los coeficientes B1 y B0 de nuestra regresión. Para ello necesitamos poder calcular todo con esta fórmula. ¿Ya? Y por lo tanto lo que necesitan hacer es calcular cada una de las sumas que están aquí presentes. La suma de los xy por yi, la suma de los xy cuadrado, el cuadrado de la suma de los xy y la suma de los xy y los yi por separado. Es por esto que en las prácticas de laboratorio estaba pauteada cada uno de estos términos, pero ustedes los pueden hacer y la invitación es que los hagan al final de su columna. Vamos primero con las sumas. Lo primero que pueden hacer es sumar toda la primera columna, que son los xy, y sumar la segunda columna, que son los yi. Para sumar toda esta información, lo que ustedes pueden hacer es ocupar la función suma. Recuerden que la función suma se invoca apretando el símbolo igual y luego a continuación escriben la palabra suma, abren paréntesis y seleccionan todo el rango de datos. Una vez que tienen seleccionado todo el rango de datos, cierran paréntesis y apretan enter. Lo mismo pueden hacer con la columna yi, apretando el botón igual, apretando suma, abriendo paréntesis, seleccionando el rango y cerrando paréntesis. Con esto ya tenemos la suma de los xy y la suma de los yi. Lo que necesitamos ahora calcular es la suma de los xy por yi, pero los xy por yi no los tenemos. Debemos calcular. Para ello, les recomiendo poner en algún lugar, de preferencia al lado de las columnas, xy por yi para que ustedes se guíen qué es lo que están calculando. Recuerden que la multiplicación en Excel se hace con el símbolo del asterisco. Y lo que tienen que hacer es dar una fórmula para poder copiar el resto de los datos. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos el símbolo igual, luego se posicionan en la primera casilla de los x que quieren multiplicar, o sea el x1. Lo seleccionan, apretan el botón de asterisco, seleccionan el segundo y le dan Enter. Por lo tanto, si se dan cuenta arriba, nos hace la referencia de que estamos multiplicando la celda B2 con la celda C2. Lo apropiado y funcional de esta fórmula es que ahora ustedes se pueden parar en la esquina inferior derecha, donde aparece la cruz completamente negra, hacen clic y arrastran hacia abajo, y esa fórmula se repite de manera automática, rellenando cada una de las multiplicaciones de las dos columnas anteriores. Hacemos lo mismo ahora para la suma de los xy cuadrados. Apretamos xy y escribimos xy cuadrado para guiarnos de qué es lo que estamos calculando, y el símbolo de elevar al cuadrado se hace con el gorrito. El gorrito ustedes lo van a encontrar al lado de la letra ñ, pero tienen que apretar la tecla ALT-GR, que está al lado del espaciador. ALT-GR más la tecla al lado de la letra ñ les permitirá hacer el gorro. Nuevamente partimos con el símbolo igual para invocar una fórmula, seleccionan el x1 y lo elevamos al cuadrado. Apretamos Enter y nuevamente volvemos a copiar la fórmula hacia abajo. Así como podemos copiar fórmulas hacia abajo, también podemos copiar fórmulas hacia el lado. Por lo tanto, las sumas que ya tenemos calculadas para xy y y las pueden tirar hacia el lado parándose en cualquiera de ellas dos y arrastrando hacia el lado para obtener la suma de los otros elementos faltantes. Finalmente, el cuadrado de la suma de los xy se refiere a que hay que calcular el cuadrado del elemento de la suma de los xy, o sea, solamente el cuadrado de lo que está expresado aquí como 16,5. Dado que cada base de datos va a tener un valor distinto de ese valor, les recomiendo que lo ocupen nuevamente con fórmula, hagan igual, seleccionen el resultado de la suma de los xy y lo eleven al cuadrado.
Una vez que ya tenemos todos los elementos, nuevamente tienen que volver a su cuaderno y recordar cuál es la fórmula que estamos calculando para el B1 y anotar con sumo cuidado cada uno de los términos que aparecen en ella. Para esto es sumamente importante que al momento de escribirlo en Excel ustedes pongan estos paréntesis que a continuación yo estoy dibujando aquí. Pongan un paréntesis en el numerador y un paréntesis en el denominador. Vamos a hacer esto. Para ello, eligen cualquier lugar de la planilla en donde van a calcular el B1, parten con la letra igual y lo primero que hay que hacer es invocar un paréntesis. Luego aparece el factor n, que es la cantidad de elementos. La cantidad de elementos lo pueden hacer contando cuántos datos hay. En esta tabla hay 11 datos. Por lo tanto ponemos el valor 11, multiplicamos por ahora la suma de los x, y y para ello solamente tienen que ir a pinchar donde está ese resultado, que en este caso está acá. Luego viene la resta de la suma de los xy, o sea, pincho la suma de los xy, multiplicada por la suma de los y, pincho dicha suma, cierro paréntesis porque acabé con el numerador, hago la división de la fracción con el slash, vuelvo a abrir paréntesis para invocar el denominador, nuevamente nos aparece un n, así que ponemos 11, que está multiplicado por la suma de los xy cuadrado, pincho dicha suma, y finalmente resto el resultado del cuadrado de la suma de los x. Cerramos paréntesis y apretamos Enter y con ello obtenemos el valor de B1. Finalmente, para la suma para encontrar el valor de B0, lo último que se debe hacer es calcular la siguiente fórmula que les voy a mostrar a continuación. Esta es la fórmula que aparece por aquí, que es la suma de los y menos el coeficiente B1 por la suma de los xy partido en n. Nuevamente respetando y armando un paréntesis en el numerador. Vamos a poner igual, paréntesis, seleccionamos la suma de los y, restamos el valor de B1, pinchamos donde está el valor de B1 que calcularon, multiplicado por la suma de los xy, cerramos paréntesis y todo esto dividido en nuestro n, que en este ejemplo vale 11. Apretamos Enter y obtenemos el valor de B0. Con eso ya tienen todos los elementos para poder construir el modelo de regresión lineal.